Ya hemos recordado cómo eran los 80, pero ¿por qué eran así? Para responder esta y algunas cuestiones más, hemos invitado a La Removida a Gonzalo Nadal, periodista y testigo de excepción del fin de una gran época. Edu Méndez, protagonista y superviviente de aquellos años locos. Buenas noches. Y Albert Moratinos, psicólogo y pensador con buenos recuerdos de un hito de lo que se dio hace 30 años. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos. ¿Qué os parecían los videojuegos de los 80? Yo crecí con ellos, es decir, me parecen estupendos y todavía, si puedo, los rescato. Rescatando un poco. Todo el pack de arcade, Comecocos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Sí, sí. A mí este trim me ha venido de maravilla para colocar las cosas en el armario. ¿Y tú, Gonzalo, qué recuerdas de aquellos tiempos? De los videojuegos, bueno, sobre todo recuerdos de las máquinas recreativas. ¿Cuánto más o menos podrías gastar en aquel tiempo en recreativas, vamos? Un duro lo que me daba mi padre. Más o menos era eso, ¿no? Gastar poco en aquellos tiempos era lo que se me dice. podía robar a mi madre el monedero. Yo lo que recuerdo, perdona, es que había muchos trucos para jugar a gratis. Sí. Eso lo recuerdo. No sé si recordáis vosotros, pero había unos truquillos de hacer agujeros con las monedas de duro y de 25 pesetas, que lo metías con un hilo porque eran máquinas muy básicas. Sí. Y entonces tirabas la moneda, podías jugar una partida, después tirabas del hilo y lo volvías a A meter. meter. ¿Y a cuáles jugabais más o menos en aquellos tiempos? ¿Qué recreativas recordáis? Yo tengo el recuerdo del tenis, que eran dos palitos, Sí, sí, eso sí. como ahora las pruebas del oculista, Sí, sí, que sí, también va bien por esto. Y después el Space Invader este, que era un clásico. ¿Qué pensáis de los juegos de juguetes de aquella época? Los Maderman, las Barriguitas, las Nancys, los Clicks o Fly Boys. ¿Creéis que eran sexistas o algo por el estilo? Juegos sexistas los hay ahora y los ha habido siempre. Ha habido siempre, sí. Pero eran muy violentos. O sea, cualquier tipo de juguete para los chicos, sean videojuegos y los anuncios eran Madelmans, Clicks y eran todos de guerra. ¿Creéis que los dibujos animados eran mejores o simplemente diferentes? La diferencia que hay ahora es que, como solo había un canal de televisión española, entonces, y todo el mundo veía los dibujos animados, llevabas al colegio y comentabas eso, o las series, no era como ahora que tú, no, ¿qué has visto ayer? No, todos veíamos lo mismo. Sí. Entonces era algo mucho más, es decir, común a todo. Eso es algo que Más nunca volverá. unido. Solo había dos videojuegos, solo había unos dibujos animados en cada momento, solo había... Y entonces era algo más común a todos. Prácticamente escribimos lo mismo. Hombre, ahora los dibujos tienen una componente sexual que no tenían, eso es verdad. Eso también. Y el lenguaje es mucho más... o sea, más propio del lenguaje de los niños que ven esos dibujos. ¿No creéis que los niños han perdido la ingenuidad? Por ejemplo, antes de conseguir cualquier imagen pornográfica era un reto y ahora en internet lo tienen todo muy fácil. ¿Creéis que...? Yo creo que cada cosa tiene sus pros y sus contras, es decir, antes pues te lo tenías que currar más. Ahora es un ejercicio totalmente personal y individual, porque tú lo ves en internet, pero antes las películas porno y las revistas pues las veías con amigos. Porque uno tenía un vídeo, venga, vamos a ver una película por una casa. Entonces todo eso eran ejercicios colectivos. Sí. O alguien consigue una revista. Es verdad. Sí. Es verdad. Es muy cierto, muy cierto. Porque no todo el mundo tenía. Entonces, tengo una película y yo recuerdo, o sea, 15 amigos y unos 14 años a ver una película porno, todos allí. ¿Sabes? Que no te cuento cómo acababa, pero bueno, más o menos. No entraremos en detalle. ¿Qué pensáis del auge de la droga en los 80? Particularmente, yo al principio de los 80 era un crío, pero bueno, fui desarrollándome con el auge de las drogas también, ¿no? Y a mí me recuerda un poco a los buffets de la tercera edad, es decir, que a lo mejor han estado haciendo dieta, ¿eh? O porque no tenían tal y de repente Ha se llegado la abundancia. atiborran muchos, Sí. ¿eh? Porque fue cuando empezó todo el tema de, sobre todo porros, heroína, alcohol, yo creo que siempre ha habido, ¿no? Pero sí que había mucha desinformación y muchas ganas de pasárselo bien. Sí, de conocer. Pero bueno, también por otro lado, te lo habías de currar mucho más que ahora para conseguir era como una especie de transgresión Sí, de lo que... Antes era bastante más marginal, es decir, todos teníamos amigos que podían fumar porros, pero era muy marginal, no es como ahora pues que estás en un grupo de amigos y hay gente que tranquilamente se puede fumar un porro, otros se puede fumar una cubata y otro nada, y no pasa nada. Se diferenciaba muy claro, es decir, aparte de que creo que en los principios de los 80 era algo exclusivo
de la ciudad, es decir, algo urbano. Ahora no. Creo, porque No. yo vivía en Palma, no. Bueno, en los pueblos también había, sobre todo cuando había un grupo que consumía, era como una epidemia. Sobre todo, te hablo un poco del tema de la heroína, que Sí. en los años 80 era un poco lo que ha provocado un poco el tema de la alarma, lo que provocó tal, ¿no? Lo que sí que es verdad es que era como muy sectario. Sí, La gente que optaba era como muy de abuso, ¿no? Yo creo que un poco por el tema de que era como algo nuevo el consumo masivo, porque hasta en los años... ¿Lo consumías mucho o no? Pero esto de esporádico, no sé qué, que podemos hacer todos ahora y se puede hablar tranquilamente, antes o no consumías o consumías mucho, o sea, no había término medio. No hay término medio de aquellas cosas. Yo recuerdo sobre todo que había un montón de tribus urbanas. Estaban los rockers, estaban los punky, los mod, los heavies, ¿qué más? Los breaks dance, sí, no, es que los pijos, los Todos de cada uno playa. con un estilo diferente de vestir. aquel tiempo. Y era muy extremo y sobre todo eso, es decir, era muy... También, o sea, todo era como muy sectario, como he dicho, es decir, también en las tribus, es decir, o sea, no se veía gente mezclada, es decir, ahora vemos grupos con gente de diferentes, no, allí era, veías a los rockers, pues los rockers, veías a los... Incluso con su droga, su música, Sí. aparte era cuando salías era... Y peleas de Y banda, peleas. sí. Todo era muy encadenado. Además, lo primero que te preguntaban eran, bueno, si te veían era claro, pero te decían, bueno, ¿tú eres rocker? ¿O eres heavy? ¿O eres punk? ¿O eres no sé qué? Entonces, claro, o sea, era ridículo que si fueras punk, tú eres un amigo de rockers. No, es decir, o yo al menos pasé por 2 o 3 tribus urbanas, pero era circunstancial. Si de repente caí en un barrio y me movía con rockers por la música, pues iba de rocker. Era algo... Aparte era como muy cerrado, ¿no? Si eras rocker, pues no podías escuchar según qué cosas porque Claro, si no podías ir te nominaban, te impulsaban y... Todo el mundo miraba los zapatos. Cuando yo qué sé, para identificar a una persona, te miraban los zapatos. Te decían... Rocker o algo por el estilo, ¿no? Siempre casillando. Y por clases también, según qué marcas. Y claro, es decir, había marcas, pues Nike era más de los pijos, pues New Balance era un poco más de los breakdance, Adidas era... Sí. Un término medio. Era así, era un poco así. Iba Sí, por un término marcas, medio ahí. todas americanas. Todas americanas. Pues desgraciadamente no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Amigos, muchas gracias. Gracias. Y ahora en nuestra siguiente sección hablaremos sobre sexo. Nuestra consultora sexual responderá todas aquellas preguntas y dudas que tengáis. Pero antes, una pequeña pausa. Volvemos enseguida. ¿Te gustaría acordarte de tus sueños? Ahora ya es posible con la nueva almohada Dreamwatcher. Su uso es muy sencillo. Solo tienes que tumbarte sobre ella y dormir. Esta almohada lleva incorporado un dispositivo que registra los sueños mediante el calor. Cuando te despiertes, lo puedes conectar al televisor y podrás ver tu sueño en imágenes. Corre a comprarte tu nueva almohada Dreamwatcher y conoce tus sueños.